la banca realmente siempre me interesó. Habían instituciones que daban un montón de dinero para empresas. Siempre se traducía en una historia detrás, porque diversificarse financieramente es algo que es muchísimo más sostenible a largo plazo. Se sienten parte de, se ponen la camisola. Eso es uno de los poderes más mágicos que tiene el mercado de capitales. Al hacer una emisión en Guatemala, pues ya pueden estar conectados con muchísimo más inversión, no solo la local. No pensemos de aquí a 3 años, pensemos de aquí a 10 años. Considero que el primero es de mentalidad. Y 2% del valor de las empresas en S&P es intangible. Hablemos del mito de la deuda es mala. Porque estás encamotado, vas a quedar mal. Pero la filosofía, todo el mundo se quedó fascinado con la Marro, te permite muchísima flexibilidad financiera. Hace poco hizo una emisión de 100 años. El ego, no mentira. Uno tenía derecho a criticar constructivamente de locos. La trascendencia es uno de los puntos más importantes de dejar un legado en su vida. Al próximo invitado le dejo la pregunta de... Hoy vamos a contarles sobre el motor de las economías desarrolladas, el mercado de capitales, y cómo las empresas se pueden beneficiar de ello. Y para eso trajimos a una de las principales referentes de inversión en Centroamérica. Ana, bienvenida. Pues chicas, muchas gracias. No me considero referente para nada, pero muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Ana. Y para empezar, siempre hacemos esta pregunta. Para quienes no la conocen, ¿quién es Ana Ulloa? Ana Ulloa, bueno, primero soy mamá, soy esposa y soy mamá de 3 hijos que tienen 5, 3 y 3 meses. Soy la fundadora de Cima Investments también, que es como mi otro hijo. Pues soy una persona que soy muy cercana a Dios y diría que eso es mi resumen de mis sombreros más grandes. ¿Cómo paraste en el mundo de mercados financieros? Desde que soy chiquita, bueno, mi papá fue abogado de banco 28 años y él siempre me contaba sus historias de la banca, sus casos importantes y que se quedaba en la noche trabajando en ellos y yo ahí jugando al lado de lo que lograba cachar, lo que a mí me encantaba era el tema de que habían instituciones que daban un montón de dinero para empresas y empresas que yo al final paraba consumiendo los productos. Entonces como que poquito a poco fui atando de que era una nave de canalización de fuentes de capitales, pues cuando fui creciendo. Entonces la banca realmente siempre me interesó. Empecé a trabajar en la banca cuando me gradué de la U. Estuve en la Universidad Francisco Marroquín también. Amé con todo mi corazón la carrera. Estudié Administración y Finanzas. Cuando me gradué empecé a trabajar en GIT, en GTC en esa época, en la parte de inversiones, donde realmente pude tener la cercanía de poder atender a las personas con sus inversiones y realmente ahí fue algo de lo que primero a mí me tocó y me movió mucho y era ver cómo algo que para pues el gerente del banco pues eran tasas, ¿verdad? Y montos y al final para nosotros también siempre se traducía en una historia detrás, porque cada vez que las personas llegaban por sus intereses, por sus cheques de intereses, me contaban para qué los iban a usar, cómo habían hecho la plata, era una nave. Entonces, realmente eso fue lo que me marcó mucho para lo que hoy hacemos encima. Y luego después tuve la oportunidad de pasarme a la parte de créditos. Entonces, ahí trabajé en la banca corporativa. Yo trabajaba en el área del banco que daba créditos a las empresas afuera de Guatemala. Entonces, trabajé mucho en Centroamérica y trabajé mucho con grupos empresariales, en su mayoría familiares, dando préstamos. Y entonces ahí pues seguí un poquito como que mi journey en esta pasión que para mí son las finanzas y las personas, realmente. Y en esa oportunidad, pues en este momento de mi vida tuve la oportunidad de estar mucho en Panamá. Y cuando iba a Panamá a visitar clientes, me daba cuenta que los clientes hablaban de igual manera de un crédito, que se financiaban con un crédito, a que se financiaban con bonos en mercado de capitales. Y para mí, ¿qué es esta nave? ¿Cómo así? ¿Cómo funciona? Y ahí fue donde me empezó a interesar todo el tema del mercado de capitales.
Así que, pues, bueno, después trabajé en un fondo de inversión. ¿En qué Trabajé fondo? en el de PS Capital con Salva Pais, con los Pais. Lindas personas y una nada experiencia. Ahí también tenía a mi cargo atender a los clientes de la cartera del fondo, que básicamente eran grupos empresariales en la región y en Sudamérica, y se daban créditos hipotecarios em, con, con diferentes giros de negocio, ¿verdad? Pero básicamente era financiar, era créditos, era financiamiento con una cartera diversificada de distintas industrias y en el 2017 ya pues me independicé y ahí puse, ahí abrí en el 2018 Cima Investments. Nos ¿Qué es? encantaría si nos pudieras contar qué es Cima Investment y también contar del evento, del mercado, de la convención que hay. Pero este video no va a salir hasta después del evento, pero queremos sacar un clip para anunciar el evento. Buenísimo, buenísimo. Pues primero les cuento qué es Cima y por qué paramos haciendo estos eventos. Si quieren, primero les cuento, yo realmente cuando decido fundar Cima, surge de una necesidad personal de poder alinear mis prioridades, de poder hacer lo que a mí me encantaba, que es pues seguir trabajando, pero desde una óptica, según yo, un poco más como más tranquila, desde mi casa y más desde la parte de portafolios. Entonces, Cima nace como una firma de gestión de portafolios con una socia que la fundamos en el 2018. Y en eso, pues, operamos todo el 2019 y en eso, pues, nos dimos cuenta que, bueno, ella se fue a trabajar a un fondo de inversión una nave de fondo de inversión afuera y yo realmente me doy cuenta que para manejar portafolios y para sugerir qué bonos eran los mejores, había gente mucho más pilas que yo y yo realmente no soy para estar atrás de un Excel. Entonces, lo que eso nos fue, bueno, uno me ayudó mucho para poder identificar qué sí quería hacer de Cima. Y ahí fue donde como pivoté a Cima a hacer lo que soy, que somos una firma de gestión de patrimonio familiar y empresarial, que desde nuestro servicio lo que hacemos es ayudar a familias y a empresas, bueno, realmente la familia que tiene su patrimonio familiar y a su empresa a poder identificar las estrategias financieras y a los especialistas que se necesitan y a ejecutar la estrategia de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su visión de largo plazo y de acuerdo a la continuidad que quieran preservar o hacer crecer a lo largo de las generaciones. Esto se ve un poquito raro porque son temas muy como psicológicos y humanos en un mundo financiero, pero precisamente eso es lo que hacemos encima. Y una anécdota, o sea, es nosotros cuando yo empecé, cuando ya habíamos pivoteado Cima en el 2021 y empezamos a ir a buscar, a juntarnos con empresarios, a irles a hablar del mercado de capitales, que si se querían financiar a través del mercado de capitales o a ofrecerles la parte de poderles hacer una estrategia integral para manejar su patrimonio, pero basado en la visión y en su propósito, se nos quedaban viendo como locas. O sea, literalmente así como, ¿por qué? Primero que todo, ¿por qué me voy a financiar con algo que tengo que abrir los libros si tengo un montón de plata que el banco me quiere dar? Ajá. Número uno. Y número dos, me tengo que preparar. O sea, todo estaba en nuestra contra. Y por eso es que surge toda la parte de eventos. Porque a pura frustración que nos dimos cuenta de que de verdad estábamos hablando chino en un país donde se habla español, Sí. nos dimos cuenta, si no nos van a hacer caso a nosotros, que esto es una nave y de verdad, no solo lo que sirve, sino que el beneficio que podemos tener como país, como las empresas, lo que le puede representar para las empresas, el tema reputacional, mejor que venga la gente que sí es súper respetada a nivel financiero en el mundo, que le venga a contar mejores prácticas. Entonces, literalmente paramos el negocio, o sea, paramos lo que estábamos tratando de emprender, que era poder financiar empresas a través del mercado de capitales y gestionar patrimonios, y dijimos, tenemos que educar primero. Y por eso fue que empezamos con Cima Network. Entonces, Cima Network este va a ser el 4º año que llevamos operando en donde una plataforma de conocimiento, mejores prácticas y conexiones. Básicamente, hoy en día son 43 aliados los que han apoyado a lo largo de todos estos años lo que hoy es Cima Network y tenemos 2 espacios, Cima Talks y Convención de Mercado de Capitales. Cima Talks todo va dirigido a educar.
y a dar mejores prácticas y a invitar a especialistas y firmas reconocidas, e instituciones reconocidas y casos de éxito a que puedan contarle al empresariado, pues, por qué sirve financiarse de esta manera, por qué sirve varios temas que queremos promover a través de trabajar con distintos aliados estos espacios. Entonces, por eso es de que surge toda la parte Excelente. educativa en una firma de gestión de patrimonios, y la convención este año es la Convención de Mercado de Capitales 2026. Se va a tratar de trascendiendo fronteras, expansión y diversificación. Em, Le estamos hablando a un mercado de empresas que ya están, o que están interesadas en expandirse y en crecer a otros mercados, y a un mercado de inversionistas que está interesado en diversificar sus portafolios y venir a invertir a la región, que vea a Guatemala como una opción y que vea las oportunidades que existen de buenas empresas y excelentes factores que crean un contexto muy bueno para Guatemala para poder venir a invertir. Entonces, este año se va a tratar vamos a tener 3 agendas. Está la agenda principal, que es la agenda que son best practices para nuevos emisores, qué requieren las empresas para salir a los mercados de capitales, gobernanza, sostenibilidad, varios temas que son necesarios, pues, para poder incursionar en el mercado de capitales, pero también tenemos 2 agendas paralelas, que va a ir una dirigida para dueños y CEOs de empresas, que para tocar temas que hoy en día son paradigmas y son como barreras para que vayan al mercado de capitales, como por ejemplo el por qué el abrir los libros es una ventaja competitiva, por qué diversificarse financieramente para poder crecer, aunque sea un cash cow, la empresa es algo que es muchísimo más sostenible a largo plazo, varios temas que son bastante importantes y que no son del día a día para los empresarios, no están en el día a día, pues. Y la agenda de Investment Hub va a ser una agenda donde vamos a presentar cuáles son los sectores, 5 sectores de mayor crecimiento, que van a tener mayor crecimiento en Guatemala en los próximos 5 años, que van a requerir un montón. Según CAVI, Guatemala necesita 14 billones de dólares en los próximos 5 años, para poder financiar el crecimiento que viene en energía, en infraestructura, en retail, en logística. Y esto lo que crea es una excelente oportunidad para no solo la banca local, sino que también abrirnos a capitales internacionales. Entonces, esta agenda va a promover cuáles son estos sectores, cuál es la oportunidad, algunos proyectos que son de alto impacto, que son de estos sectores que están abiertos a capitales internacionales. Y estamos invitando también a inversionistas institucionales y family offices de afuera que vengan a conocer cuáles son estos proyectos y a pues hacer el punto de conexión para poder financiarlos.